Aleluya. Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan en esta maravillosa noche. Todos bendecidos. En el nombre del Señor, bendecimos la vida de Ivonne, bendecimos la vida de Ruth y de Angélica, la vida de Samuel, la vida de Tete, la vida de cada uno de mis hermanos del Ministerio de Alabanza, todos mis hermanos que contribuyen a que cada día, cada noche, le llegue esta transmisión a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros. Los bendecimos en el nombre del Señor. Amén, mis queridos hermanos. Sin más preámbulo, en esta noche seguimos con la serie La naturaleza divina de Dios en sus hijos. Esta noche nos toca la parte de Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 12 al 15. Vamos a leer, vamos a iniciar leyendo para dar rapidito. Dice el versículo 12, comienza diciendo: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Damos gracias al Señor por su palabra, porque ellas son lumbreras a nuestro camino. Ellas son las que nos guían, ellas son las que nos trazan el camino, ellas son las que nos ayudan, ellas son las que nos sustentan. La palabra del Señor son todo para nosotros. Amén. Cuando Pedro dice, usted puede notar que Pedro habla mucho de esta parte que dice estas cosas. Entonces, cuando él menciona esta frase, estas cosas, se está refiriendo al Evangelio y todo lo que implica el Evangelio. Se está refiriendo a la palabra del Señor, se está refiriendo a todo lo que encierra y todo lo que engloba el padecimiento que nosotros debemos tener por Cristo Jesús. Cuando Pedro dice estas cosas, se está refiriendo también a lo que tiene que ver con las promesas del Señor para nosotros. Cuando Pedro dice estas cosas, se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con Dios para nosotros. En esta cita que acabamos de leer, estos cuatro versículos, Pedro está diciendo y se está refiriendo a unas 3 medidas más o menos que pudimos encontrar, donde él trata de evitar que a los hermanos, a la audiencia, se le olvide lo que significa el Evangelio y lo que implica el Evangelio. Con eso también trata de darnos ejemplo y darnos una enseñanza importante a nosotros. O sea, no solamente él está enfocado en darle, ¿verdad?, lo que es una parte de enseñanza y de recordatorio a la primera audiencia, sino también Dios trata a través de él para darnos un ejemplo. Ustedes saben que en primera de Pedro, en la anterior, podríamos decir, serie, tratábamos de primera de Pedro cuando Pedro se dirigía, ¿verdad?, a consolar estas cinco iglesias que estaban en la región de Asia Menor, ¿verdad? Y él se dirigía de una manera esperanzadora, porque la iglesia estaba siendo atacada de afuera hacia adentro. Entonces, ahora en segunda de Pedro vemos todo lo contrario. Vemos cómo se enfoca mucho en cuidar a la iglesia de lo que está pasando dentro, en los ataques que está recibiendo desde adentro. Porque la iglesia de Jesucristo siempre ha tenido sus enemigos y siempre ha tenido sus flanqueadores que han atacado de todas maneras. Pero el Señor Jesucristo dijo que el pueblo de Dios, ni siquiera las puertas del Hades pueden prevalecer en contra de su pueblo. Amén. En el versículo 12, Pedro empieza con la primera de su tesis con respecto a lo que tiene que ver
el tema que iniciamos leyendo. Y Pedro dice, yo no dejaré de recordarles a ustedes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para aprender de Pedro cuando dice, yo no dejaré de recordarles a ustedes mi familia, a ustedes mis hermanos, a ustedes mis amigos? La Biblia muestra tres formas en las que nosotros podemos decir que podemos ayudar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a que recuerden lo que es el Evangelio, a que recuerden lo que es servirle al Señor. Lo primero está en 2 Timoteo 4, del 1 al 2, que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo primero que debemos nosotros hacer para hacer que a nuestra gente no se le olvide lo que es el Evangelio es que debemos predicar. Debemos predicar el Evangelio. Muchas veces se nos olvida y vivimos una vida especie de búnker, donde nosotros todo lo que recibimos es para nosotros. Es importante, mis queridos hermanos y amigos, que nosotros prediquemos a Cristo, porque si nosotros predicamos a Cristo y entendemos que la noticia de Cristo es buena y que es de provecho para los demás, entonces nosotros debemos pasar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, porque si sabemos que el camino de Dios es lo mejor, entonces vamos a compartirlo, porque una vez con nosotros también lo hicieron. El segundo punto, entonces, está en 1 Timoteo 4:13, que dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí nos está diciendo que uno de esos puntos es enseñar. Entonces, no solamente nosotros vamos a predicar, sino que le vamos a enseñar a la gente. Le vamos a enseñar acerca de las cosas preciosas del Señor, de la palabra del Señor. Nosotros no somos solamente llamados a decirle al Señor, Cristo te ama. También tenemos que enseñarle la palabra. Tenemos que enseñarle de todas las promesas que tiene el Señor para nosotros, de las cosas que a veces no están tan claras y que nosotros somos los encargados de esclarecerles a aquellos que vienen nuevos a los caminos del Señor. Y la tercera parte, entonces, está en Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo hablando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es un mandato discipular. Porque el Señor Jesús nos está diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenle que guarden todas las cosas que yo le he dicho. Entonces, ahí está claro que debemos entonces nosotros discipular. Y esa es una manera entonces de nosotros recordarles a nuestra gente que el Evangelio es santo y que el Evangelio salva. Amén. Es importante mencionar en Deuteronomio 6, del versículo 6 al 9, no lo voy a leer por razones de tiempo, pero es importante ver allá, si usted tiene un tiempito más luego léalo, donde Dios le dice Dios le da un mandato al pueblo de Israel, le dice, miren, yo quiero que a sus hijos ustedes les repitan la palabra, se la pongan donde quiera, cuélguenla para que no se les olvide, recítensela todos los días, lean la palabra, lean mi palabra, porque yo quiero que ustedes no se les olvide eso. Y la generación que venga tiene que saber que yo soy Jehová. Y es importante e interesante ver cómo Dios lo menciona una y otra vez y se lo recalca. Que deben colgarlo a su cuello, que deben repetírselo a sus hijos, que deben recitarle la palabra constantemente. Porque nosotros los seres humanos somos así. Nosotros los seres humanos necesitamos estar recordándonos constantemente de las cosas importantes para que no se nos olvide. Porque como somos seres imperfectos, es normal que se nos olvide. Entonces, por tanto, debemos mantenernos siempre estudiando la palabra, siempre enseñándosela a los demás, para que la palabra esté siempre presente en nuestra memoria. La segunda tesis de Pedro
mencionada en estos versículos es que Pedro dice, quiero despertarlos con amonestación. Eso lo encontramos en el versículo 13 que leímos. Y según la Biblia, en 1 Corintios 10:11, dice que amonestar se entiende como un propósito de las Escrituras. Dice esa parte ahí, 10:11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado y a quienes han alcanzado los fines del siglo, lo que están viviendo los finales, el fin de los tiempos. Entonces, las cosas también son escritas para amonestarnos a nosotros. O sea que la palabra también es para amonestarnos. En Efesios 6:4 dice que amonestar se presenta como una herramienta para crear a nuestros hijos. Dice Efesios 6:4, dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí presenta la amonestación como una herramienta para crear a los hijos. Y en Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, ahí en esa parte vemos también cómo amonestar es administrada para corregir a aquellos o ponerlo en corrección a aquellos que causan división y causan problemas en nuestras iglesias. En Colosenses 1:28 dice que la amonestación procura presentar perfecto a todo hombre en Cristo. En 2 Tesalonicenses 3:15 dice que la amonestación es para los hermanos, no para los enemigos. Nosotros amonestamos a la gente que queremos, a la gente que amamos. Y la gente que nos ama son las que nos amonestan a nosotros. Porque una gente que no nos quiere y a quien no le interesamos, obviamente no nos va a corregir. Amén. O sea que no nos podemos sentir mal cuando nos amonestan. Y viceversa, somos también llamados a amonestar a nuestros hermanos y amigos que necesitan la amonestación porque le estamos haciendo un bien. Y en 1 Corintios 4:14 dice que la amonestación no es para que el hermano se avergüence, sino es para corregirle. Y en 1 Tesalonicenses 5:14 dice que la amonestación también se le administra a los que no quieren trabajar en el reino también. Antes yo pensaba que la gente había que dejarlo tranquilo. No, hay que amonestarlo porque nosotros somos todos llamados a trabajar en el reino. O sea que si usted no está trabajando en el reino de Dios, coja su machete, su pala, su pico y comienza a trabajar, porque es necesario que nosotros trabajemos en el reino porque para eso fuimos llamados. Fuimos llamados y fuimos alcanzados por alguien que estaba trabajando. Alguien estaba trabajando para el Señor y nos alcanzó a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos alcanzaron así, por alguien que estuvo trabajando. Por eso Dios dice, amonesten a los ociosos, a los que no quieren trabajar en el reino, porque es necesario que trabajen. Amén. Y el tercer punto, la tercera tesis de Pedro se encuentra en el versículo 15, que más o menos Pedro con esta parte nos está diciendo que quiere dejar un legado. Sabemos que un legado cristiano se constituye de dos componentes esenciales, que son una vida ejemplar o un ejemplo de vida y nuestro testimonio. Son las dos cosas principales que nosotros podemos, ¿verdad?, utilizar para dejar un legado contundente a las generaciones siguientes. La definición de testimonio a nivel general es que es una declaración o prueba que sirve para demostrar, para confirmar o asegurar la veracidad o la existencia de un hecho o de una cosa. Vuelvo y lo leo. Testimonio es la declaración o prueba que sirve para demostrar, confirmar o asegurar la veracidad o la existencia de un hecho o de una cosa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo que Dios ha hecho en nuestra vida es un testimonio de que Dios existe, de que Dios es nuestro Señor, de que Dios redime, de que Dios salva, de que Dios liberta, de que Dios transforma. O sea, nosotros somos un testimonio vivo. El testimonio vivo el testimonio más contundente para el mundo es lo que Dios ha hecho en nosotros.
más contundente porque no hay manera de que lo puedan negar. Ellos pueden querer negar la palabra, pueden levantar lo que ellos quieran en contra de la palabra, pero no hay manera de que ellos borren lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Al ver el antes y el después de cómo nosotros éramos y cómo nosotros entonces somos ahora. No es que seamos perfectos, sino que Cristo trabajó en nuestra vida y sigue trabajando. Los milagros que el Señor ha hecho, no hay manera de que nadie lo pueda borrar, porque cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Entonces, nosotros somos el testimonio, con un testimonio contundente. Lo que nosotros somos, el pueblo del Señor, es un testimonio contundente de lo que Él es y de lo que Él hace. Amén. En Hechos 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, hablando de Timoteo. Quise poner este ejemplo aquí porque miren lo importante de tener un buen testimonio. Timoteo, ustedes, la mayoría saben la historia de Timoteo y quién fue Timoteo y el papel que desempeñó en la iglesia, cómo Pablo lo estimaba a él y lo que fue Timoteo. Y miren lo que dice ahí. Era un siervo, era un cristiano de buen testimonio y todo daba buen testimonio de él. Ven, la importancia de guardar el buen testimonio. En Hechos 20:24 dice, pero ninguna cosa hago caso, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia del Señor. Eso lo dice Pablo. Pablo no estimaba ni siquiera a su propia vida, con tal de dar el buen testimonio de que Cristo era su Señor y de que él era un siervo del Señor. Entonces, miren la importancia de tener un buen testimonio. Creo que son dos ejemplos contundentes y férreos de que debemos tener un buen testimonio y tener algo positivo o tener cosas positivas en nuestra vida que puedan decir a favor de lo que nosotros hemos creído. Y de manera general, en 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Hablando Pablo, que nuestra gloria es esa, el testimonio que nosotros guardamos ante el mundo, delante de Dios, y cómo Dios se ha glorificado en nuestra vida. Esa es nuestra gloria. No son los carros, ni la jipeta, ni las mansiones que tenemos, ni la pobreza. Nuestra gloria es esa, el testimonio que hemos guardado delante del Señor y delante de los hombres. La gloria que Dios se ha llevado por nuestro buen comportamiento y porque nosotros lo honramos al Señor con nuestra vida. Esa es nuestra gloria. La parte B de este punto, el ejemplo de vida, una definición general de esto es que el ejemplo de vida es el conjunto de enseñanzas, principios y valores que forman el camino a transitar de la generación siguiente. Eso es un ejemplo de vida. Según el famoso predicador Charles Stanley, muchos de ustedes lo han escuchado, el ejemplo de vida se constituye o se construye en tres bases. El primero es los principios, son los principios. Él dice que es necesario conocer y practicar los principios bíblicos, no los principios propios míos, sino los principios bíblicos. Es necesario porque no se puede dar lo que uno no tiene. Entonces, para yo, entonces, construir un ejemplo de vida a la generación que viene, a mis hijos, a mi familia, entonces, debo primero conocer y practicar los principios bíblicos. Porque si yo amo la Biblia, amo la palabra del Señor y amo al Señor, entonces yo lo voy a practicar. Entonces yo lo voy a aprender.
y lo voy a atesorar para mí, entonces voy a poder hacerlo a otro. El segundo punto que trata el doctor Stanley es el ejemplo. Él dice que es necesario aplicar los principios bíblicos a nuestra vida y ejercitarlo en presencia de otros o en presencia de todos. Y eso hay que hacerlo como un modelo permanente de la obediencia a Dios. Porque decir una cosa y hacer otra, podríamos decir que derrumba la confianza que se nos tiene. Por eso es importante el ejemplo, que nosotros apliquemos los principios bíblicos en nuestras vidas y que todos puedan ver entonces que realmente nosotros estamos obedeciéndole al Señor y viviendo una vida piadosa conforme a lo que Jesucristo dice en su palabra. Y por último está entonces, él menciona la persistencia. Y la persistencia no es más que no darnos por vencido tratando de cumplir los dos puntos anteriores, que son modelar los principios y plasmar, predicar con el ejemplo. En Timoteo, en 2 Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahí está Pablo diciéndole a Timoteo, persiste. Persiste en lo que tú has aprendido, persiste en lo que se te ha enseñado y lo que tú mismo te persuadiste. Y lo que tú mismo comprobaste que Jesucristo era en tu vida, en eso mismo tú debes persistir. Entonces, mis queridos hermanos, de manera general podemos decir que en estos versículos, esta cita bíblica que hemos leído en esta noche, Dios está a través de Pedro diciéndonos a nosotros cómo es que esto funciona. Nos está diciendo que nosotros debemos repetir, que nosotros debemos predicar, que nosotros debemos enseñar, que nosotros debemos evangelizar a la gente, que nosotros debemos dar ejemplo, que nosotros debemos testificar y que nosotros debemos dar un legado. Eso es lo que Pedro estaba diciendo en ese momento. ¿Para qué? Para que nadie venga a meter una cosa por otra, porque en el momento de que venga una doctrina que no es, cuando se tope con un pueblo que está capacitado, que está cimentado en la palabra, que ha visto el ejemplo, que ha visto el testimonio de los hombres de Dios que han pasado, entonces no hay manera de que esas vagas ideas y como dice Pablo, sutiles filosofías penetren, porque estamos cimentados en la palabra de Dios. Así que yo le invito, mi hermano, querido amigo, que construya su legado en Dios, que construya podríamos decir, su ejemplo de vida a sus hijos, a su familia, a sus amigos, que cuando los recuerden a usted, los recuerden como un verdadero cristiano y que cuando piensen en usted, alguien quiera seguirlo, alguien quiera seguir los pasos suyos, porque sabiendo que siguiéndolo a usted, están siguiendo al Señor. Así que muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Más que un placer, un honor estar con ustedes en esta noche. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde a cada uno de ustedes. Amén.